entonces la bienvenida a todas y todos a este segundo día del Encuentro Internacional por la Unidad Política y Social de la Ciudadanía Antineoliberal en Chile. Parto de inmediato agradeciendo a chilenas y chilenos en el exterior, compañeras y compañeros que han tenido un gran compromiso y solidaridad con nuestro país, que contribuyeron en la campaña El Pueblo Ayuda al Pueblo, en la que también estuvo Juan Carlos mandándonos un saludo, me acuerdo. Una campaña que ha sido súper importante para poder hacer frente a las consecuencias nefastas que ha tenido esta pandemia en términos principalmente económicos y sociales. Así que muchas gracias a todas las chilenas y chilenos que nos están viendo y siguiendo esta transmisión desde tantas partes del mundo. Y también obviamente agradecer al Centro de Investigación Estética Latinoamericana de la Universidad de Chile. Ellos desarrollan una gran labor en el pensamiento crítico y decolonial y han favorecido también el intercambio con intelectuales de varios lugares del mundo. Bueno, desarrollemos este encuentro en un contexto que es bien complejo e interesante, porque además de la pandemia y de todas las implicancias que ha tenido en distintos niveles, el próximo fin de semana, a esta hora, esperamos por lo menos estar en el proceso de votación para elegir a las y los constituyentes que van a redactar una nueva constitución en un proceso que es bastante inédito para Chile. Y esto obviamente como un logro del pueblo movilizado, especialmente desde el 18 de octubre de 2019, gracias a las distintas actorías que estuvieron presentes en ese proceso, a algunas bien relevantes en particular para garantizar algunos aspectos del proceso. Me refiero, por ejemplo, a nosotras, las mujeres feministas, que logramos que la Convención Constituyente tenga un criterio de paridad. Y hay varios desafíos de procesos históricos, de procesos que empezaron antes de la pandemia. También hay desafíos que ponderamos de distinta manera a propósito de la pandemia, en un contexto en que se han planteado variadas y disímiles respuestas, propuestas, salidas, pero además se han visto varias contradicciones. Solo para dar un ejemplo y después darle el pase a Juan Carlos. Hemos visto, por ejemplo, que ha sido posible no cortar el agua por el no pago de facturas, atendiendo a recomendaciones internacionales, pero al mismo tiempo vemos, por ejemplo, que el derecho al agua no está garantizado para 2.200 millones de personas que carecen de acceso al servicio de agua potable. Y si vemos en particular los casos de la India y Brasil, además de varios elementos que se pueden mencionar ahí, hay un elemento complejo que tiene que ver con el acceso al agua potable, en el manejo que han tenido esos países de la pandemia. Bueno, sin extenderme más y para hablar de los grandes desafíos que tenemos, especialmente para la democracia post-COVID-19, sobre las estrategias también que en este contexto podemos pensar para desmontar el modelo neoliberal, le voy a dar entonces muy fraternalmente y ya más formalmente la bienvenida al compañero Juan Carlos Monedero, compañero del partido Podemos, politólogo, docente de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Juan Carlos, te doy el pase ahí para tu exposición. Gracias, Antonia. Pues nada, un saludo a todos, gracias por la invitación y bueno, y porque no nos queda otra. O sea, o discutimos, debatimos, estamos en una encrucijada y en las encrucijadas son los sitios en donde, si uno se equivoca, un solo paso en esa encrucijada, cada paso que va a dar va en la dirección contraria de a donde se dirigía, ¿no? Y estamos en un momento donde en todos nuestros países sigue siendo cierto lo que venimos diciendo, de que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Estamos en una fase del sistema capitalista, que llamamos neoliberal, y que no deja de ser una fase del sistema capitalista, bueno, pues más marcada por, en vez de por el capitalismo industrial, pues un capitalismo más de servicios, donde tiene muchísima fuerza todo el sistema financiero, donde nunca, ¿no? Los medios de comunicación han sido tan relevantes, ¿no? Generando, por un lado, por eso el éxito de la película aquella Matrix, ¿no? La sensación de que eres libre y al mismo tiempo, bueno, pues la imposibilidad de esa libertad. Las redes parece que son realmente un espacio de libertad, pero cuando, por ejemplo, quisieron cortarle las alas a Julian Assange, que ha sido el periodista por excelencia que más ha desvelado una información válida para el progreso de los medios de comunicación, pues los medios de comunicación de las redes sociales obraron como siempre obran los instrumentos al servicio del poder, que es el que le cortaron toda la posibilidad de poder desarrollar su tarea, ¿no? Estamos en un momento complicado, porque el 11 de septiembre del 73, bueno, pues fue terrible, bombardearon el Palacio de la Moneda, mataron a Salvador Allende, a miles de chilenos y chilenas, pero se veía lo que estaba ocurriendo. En cambio, en Grecia pusieron de rodillas al país, le robaron sus riquezas y encima no hizo falta disparar ni un solo tiro, ¿no? Es decir, a partir de ese capitalismo financiero puedes invadir un país,
puedes doblegarlo, puedes acabar con sus élites de izquierdas o sus dirigencias de izquierdas y además no se genera la sensación de que está pasando nada. Acabamos de tener unas elecciones en España en esa dirección, ¿no? Está siendo una constante también la capacidad que tiene el poder de captar a sectores populares para que voten a sus verdugos, ¿no? Es una realidad constante muy propia de este modelo neoliberal, ¿no? Y esto creo que forma parte de lo que tenemos que dilucidar para no caer en la melancolía, porque si no, cada vez que ocurre esto que ya estamos diagnosticando, caemos en la melancolía de cómo es posible, ¿no?, que alguien que acaba de insultarle vote a los que le han insultado. Hubo una campaña en Sierra Leona de Charles Taylor, terrible, ¿no?, después de las masacres, que decía Charles Taylor: maté a tu padre, maté a tu madre, maté a tu hermano y tú me vas a votar, ¿no? Y efectivamente le votaron, ¿no?, y ganó las elecciones. Tenemos que entender esto, ya digo, para no caer en la melancolía. Los dispositivos que tiene el poder en marcha son muy relevantes, y en pandemia más, cuidado, porque en pandemia se ha generado una sensación de pérdida de libertad que genera como reacción más primaria la necesidad de una explosión de libertad, que significa simplemente, bueno, pues salir a la calle a respirar, y la semana que viene ya veremos, ¿no? En España ha habido una votación muy marcada por esa realidad, muy marcada por la pandemia, por el confinamiento, por el dolor incorporado de no haber despedido a nuestros muertos, y un discurso muy mentiroso, muy falaz de la derecha, pero también muy inteligente, copiado de las estrategias de Steve Bannon. Tenemos que darnos cuenta de que nos llevan ciertos cuerpos de ventaja, ¿no? Estas estrategias basadas en redes, basadas en la emocionalidad, basadas en las fake news, que son las mentiras de toda la vida, pero con una emocionalidad incrementada, ¿no? Y ya digo que ese tipo de cuestiones son capaces de permitir que gane las elecciones una persona que es la responsable en Madrid de una matazón de ancianos en residencias, con una orden directa de esta presidenta de la Comunidad de Madrid de que no se trasladasen a los ancianos a los hospitales, o una mujer que una semana antes de las elecciones dijo que la gente que iba a las despensas solidarias a comer, porque mucha gente no tiene ni para comer y el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad de Madrid otorga esta posibilidad, ha sido organizaciones ciudadanas las que han brindado esta posibilidad, y esta candidata que ha ganado a las elecciones llamó mantenidos, ¿no?, a esta gente que iba a comer a estos lugares, y sin embargo, ya digo, ha ganado. Esto nos emplaza a una realidad, ya digo, que tenemos que entender, ¿no? Y es que es prácticamente imposible que, si no tenemos dispositivos para contar nuestras realidades, alguna vez puede darse como el burro este que sonó la flauta por casualidad, ¿no? Pero es muy complicado porque te van a revertir cientos de personas que además saben lo que tienen que hacer, van a intentar revertir todo el significado de nuestras candidaturas, ¿no? Entonces, en momentos, ya digo, especiales puede no ocurrir, en momentos de un incremento muy fuerte de la pobreza, con el surgimiento de algunos liderazgos muy fuertes en determinados contextos, se puede vencer esa inercia, ¿no? Pero después, incluso líderes de esta categoría, como puede ser Lula, como puede ser Néstor Kirchner, como puede ser Correa, como puede ser Evo, como era Chávez, tuvieron que lidiar y pelear contra el principal partido de la oposición, que eran los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que es el espacio en el cual la gente se informa. Es que la gente se informa de la realidad a través de los libros, y no todo el mundo son grandes lectores de libros, revistas que se leen menos, sobre todo si son revistas de ensayo, y después, sobre todo, es de los medios de comunicación: la televisión, la radio, la prensa y las redes, que son 4 espacios tomados por la extrema derecha. Y las redes sociales se han convertido en espacios tomados por dinero, a través del dinero, por un discurso de extrema derecha, que es un discurso de la antipolítica, que es un concepto que desarrolló Mussolini, ¿no?, en los años 20, la Italia fascista. Entonces, este discurso de las redes, ¿no?, de que tú haces un meme, te haces algo gracioso y parece que ya estás en el lado correcto de la historia, pues se generaliza, ¿no? También es verdad que en esta sociedad consumista, en esta sociedad capitalista, donde no somos capaces de ver la alternativa de una manera clara, parece que el consumismo es el que ha atrapado una buena parte de nuestra manera de estar en el mundo. Tanta capacidad de consumo tienes, tanto vales, ¿no? Y cuando tú te imaginas tu vida, qué estudias, cuánto dinero vas a ganar, a quién vas a conocer,
qué familia vas a configurar está marcado mucho por la capacidad de consumo que esté ligada, ya digo, a tu condición laboral, ¿no? Y por tanto hay otro tipo de asuntos no mercantiles que desaparecen. Yo recuerdo hablando en Bolivia, hablando con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff hizo antes de que le hicieran el impeachment, ¿no? Este golpe de Estado. Fijémonos que el lawfare son golpes de Estado que ya no tiran bombas. El lawfare son golpes de Estado que lo hacen jueces corruptos, pero es esencial el recorrido mediático. O sea, el lawfare no vale si no hay medios de comunicación insistiendo en que esa medida ilegal e ilegítima de los jueces se tiene que presentar como legal y como legítima, ¿no? Aunque después, como ocurrió en el caso de Lula, años después venga un tribunal supremo a decir fue ilegal todo lo que se hizo contra Lula. Ya, pero ahora ve quién le devuelve el tiempo en la cárcel y quién le devuelve la elección donde sacaba 20 puntos de distancia a Bolsonaro, ¿no? Y quién le devuelve la vida a toda la gente que ha asesinado Bolsonaro, ¿no? Por tanto, a posteriori, ya digo, no nos vale. Bueno, estaba planteando que es muy relevante entender que es muy complicado, ¿no? Ya digo, sin mecanismos, sin dispositivos, ¿no?, de conciencia que podamos vencer a esta determinación absoluta del statu quo de hacer de los medios de comunicación el instrumento de transmisión de lo que está ocurriendo a la ciudadanía, de insistir en que no haya fisuras y mantenerlo al costo que sea, ¿no? Es decir, en España las televisiones no, porque las televisiones ganan dinero precisamente porque forzaron a la televisión pública a retirar los anuncios. De manera que todos los anuncios solamente están en las televisiones privadas. O sea, que hacen campaña para la derecha y la extrema derecha y encima ganan dinero. No ocurre igual con los periódicos, ¿no? Los periódicos se suelen mantener, sobre todo porque son realmente, digamos, el corazón, ¿no?, del mundo informativo, del cual después se van a nutrir las radios y las televisiones, y por tanto les interesa mantener los periódicos aunque no ganen dinero, porque es donde realmente se construyen las matrices de opinión que después van a multiplicar las televisiones y las radios, ¿no? Y decía que, bueno, pues toda la plata que se ha metido en las redes sociales va en esa dirección. Y por tanto, o hacemos la reflexión de que nos sacan muchos cuerpos de distancia, o estamos perdidos. Fijémonos qué tarde nos hemos enterado de que Facebook vendió los datos de millones de personas a Cambridge Analytica y se le vendieron a Trump para que pudieran mandar mensajes personalizados. Cuando nosotros todavía estamos discutiendo si hay que repartir los tiempos de televisión, resulta que es que ya no se ganan las televisiones, ya no se ganan las elecciones en las televisiones solamente, que también, pero también se ganan en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y ahí no hay control democrático de ningún tipo y el que más dinero tiene, pues al final gana. Si a esto le sumamos, como hizo Donald Trump, ¿no?, la posibilidad de que los financiadores privados no tengan límite para financiar campañas, al final, si nos damos cuenta, estamos casi llegando a un punto donde lo único que falta en nuestras democracias es que se pueda comprar el voto. Eso que hemos visto que es una constante en algunos países, ¿no?, en México, ¿no?, eso de comprar el voto, bueno, pues directamente que sea legal. Y al final el que más dinero tenga, más votos podría comprar y al final te compran las elecciones y después a través de la obra pública o de lo que sea, recuperas el dinero que has invertido, ¿no? No nos engañemos, Joe Biden también ganó porque sectores empresariales que estaban financiando a Donald Trump estaban viendo que las políticas les estaban llevando al desagüe, ¿no? Les estaban llevando al basurero de la historia y por eso financiaron a Joe Biden, que responde a unos intereses económicos concretos de unos sectores, ¿no?, más los sectores de Silicon Valley, los sectores de este capitalismo financiero y menos a otro tipo de capitalismo al cual sí que respondía Donald Trump, no nos engañemos. O sea que los 74 millones de votos que saca Donald Trump es porque él sí que respondió a algunos sectores de alguna manera criticando algunos aspectos de la globalización. Bueno, a lo que iba. Creo que cuando tenemos que pensar en la post-COVID-19 tenemos aspectos para el optimismo y aspectos para el pesimismo. Los aspectos optimistas me los contaba Eudald Carbonell, que es vicedirector de Atapuerca. Atapuerca es un gran yacimiento en la provincia de Burgos, en España, que ha reinventado prácticamente toda la paleoantropología
porque es un yacimiento con mucha información de antepasados neandertales y cromañones, y está aportando muchísima información. Y en una entrevista que le hacía yo en el programa que llevo en La Frontera, en el Diario Público, él me decía algo que me parece muy relevante, sobre todo porque los politólogos miramos los últimos 10 años, los historiadores los últimos 100, y él mira los últimos 200.000 años, ¿no? Entonces, me parecía muy relevante su planteamiento de que la resiliencia humana, es decir, esa capacidad de sobreponernos a los problemas, a los callejones sin salida, a los cuellos de botella, tiene mucho que ver con la fraternidad, tiene mucho que ver con el reencuentro, ¿no? Entonces hay una parte positiva, y es que la pandemia, bueno, pues nos ha hecho entender a través del mucho dolor la importancia de los servicios públicos, la importancia del Estado, ¿no? Como el gestor, ¿no? de las vacunas y como el gestor de los hospitales. Hemos encontrado una solidaridad con los médicos, con las enfermeras, con la gente que trabajaba en los servicios esenciales mientras que estábamos confinados. Y eso, aunque no nos demos cuenta ahora mismo, porque la explosión esta de salir de la cárcel, como Segismundo en Palacio en la obra La vida es sueño, es como un despliegue desbordante, una explosión, pero después... en breve, vendrá otra vez la calma, y con la calma vendrá la reflexión, y nos daremos cuenta de ese dolor acumulado al cual hay que darle un curso, hay que darle una salida, ¿no? Y en ese sentido, la parte optimista es que yo creo que todos nosotros, en todos nuestros países, tenemos más argumentos para entender que la solución a problemas de este tipo no los da el mercado, ¿no? El mercado no va a solventar ni la vacuna y mucho menos quién se pone la vacuna, sino que son decisiones políticas que tienen que dilucidarse a través de una deliberación de todas nuestras sociedades, ¿no? La parte negativa, sin embargo, tiene que ver con las inercias de nuestros sistemas. Aquello que decía Naomi Klein, de que cualquier shock social es utilizado para dar una vuelta de tuerca más al desmantelamiento de los derechos sociales, de la democracia en sí. Y vemos en todos nuestros países que eso puede ser una realidad. Pero fijémonos que lo que acaba de pasar con Joe Biden, ¿no? Una persona que, bueno, pues a la cual no confiábamos mucho porque, por lo que decía antes, no deja de ser un representante de otros sectores del capital norteamericano. A los 3 meses ya estaba bombardeando a grupos kurdos, ¿no? En Siria, y no nos hagamos grandes ideas. Pero hay una parte de lo que ha hecho Biden que nos da la razón profundamente. Porque cuando nosotros defendemos algunas cosas, no lo hacemos solamente por una cuestión moral, sino porque sabemos que es lo correcto. Y buena parte de las medidas que ha tomado Joe Biden ahora mismo, ¿no? De cobrar impuestos a los ricos, de intentar liberalizar las patentes, de incrementar la ayuda sanitaria, de buscar ayudas a los desempleados, estas medidas keynesianas, estas medidas de redistribución de la renta, son las que nosotros venimos planteando para que no se rompan nuestros países. Ahora mismo hemos detenido el siguiente paso, que es decir, pues vamos a abolir el sistema capitalista porque el sistema capitalista es radicalmente injusto, pero de alguna manera ahora tenemos detenida esa reivindicación porque es más urgente la reivindicación de desmantelar el modelo neoliberal, ¿no? O sea, que como que estamos asumiendo, igual que los ecologistas estaban aprendiendo de que el discurso muy apocalíptico y vamos a cambiarlo todo porque se acaba el planeta, asustaba a la gente y ponía en marcha un refrán que se dice en España que dice: cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir, ¿no? Es decir, que si creo que ya se va a acabar todo, pues me voy a echar una siesta, ¿no? Los ecologistas han entendido que es mucho más inteligente plantear la transición al modelo ecologista, ¿no? Y por tanto, porque la transición es más asumible por la ciudadanía, porque la transición genera menos reacciones, porque la transición es más capaz de producir hegemonía en términos gramscianos. En la misma medida, bueno, decir que vamos a abolir el capitalismo es como cuando en la vida de Brian deciden secuestrar a la mujer del César y dar 3 semanas para la disolución del Imperio Romano. Uno que era más inteligente dijo: no estoy de acuerdo, es una estupidez, siempre estamos la izquierda con nuestras peticiones desmesuradas, y le dijeron: ¿tú qué planteas? Tenemos que darle por lo menos 4 semanas, ¿no? Para desmantelar el Imperio Romano. Entonces, venga, aprobado por unanimidad. Creo que a veces corremos el
el riesgo, ya digo, de hacer propuestas como desmesuradas. Y yo creo que pensar ahora la agenda post-neoliberal nos va a ayudar más a los que tenemos la conciencia de que la agenda real es la agenda post-capitalista, de ir consiguiendo más apoyos, ¿no? Por tanto, ya digo, está ahí, ¿no?, la necesidad de que confrontemos a los que van a intentar utilizar la crisis para intentar desmantelar los últimos escollos. Termino casi con una idea. Creo que el gran error que hemos tenido en las fuerzas progresistas que yo he identificado en los últimos 20 años en América Latina y también en Europa, incluido en España, ¿no?, con Podemos, es nuestra incapacidad para dos cosas. Una es construir mecanismos informativos alternativos. Nosotros empezamos en España con La Tuerca y, bueno, pues que tuvo su éxito, For Apache, ahora hacemos La Frontera, pero no podemos competir, ¿no?, con las grandes televisiones, es imposible, ¿no? Somos el último samurái con la katana contra los cañones, ¿no?, del ejército norteamericano ayudando al emperador japonés. Tenemos un problema al respecto, ¿no?, y tenemos que entender que ahora mismo prácticamente todos los estudiantes que salen de facultades de ciencias de la información van a encontrar trabajo solamente en medios de comunicación financiados por empresarios que lo que van a plantear son líneas editoriales de derecha o incluso de extrema derecha. Y por tanto tenemos un problema, ¿no?, porque ¿de qué sirve que hagamos buenos diagnósticos si luego no vamos a ser capaces de comunicarlo? Entonces, primer gran problema es qué hacemos con los dispositivos comunicativos, pero como una exigencia, ¿no? Igual que el mundo del trabajo entendió que sin sindicatos no podía construir la democracia en las fábricas, hoy en día sin medios de comunicación es prácticamente imposible. Y además, veamos lo que ha hecho el adversario, es decir, el neoliberalismo empieza a partir de dispositivos intelectuales. El modelo neoliberal empieza en universidades, en revistas, en think tanks, en tanques de pensamiento, en seminarios, en organizaciones internacionales, en intercambios, en becas, y después penetrando en los medios de comunicación, ¿no? Y a partir de ahí, ideas que podían parecer locas, que es lo mismo que ha hecho Trump, ideas que podían parecer desmesuradas, poco a poco van penetrando, ¿no? Y con la capacidad de ir desmantelando los elementos antiegoístas, los elementos empáticos, los elementos fraternos que el pensamiento progresista implantó en nuestras sociedades durante todo el siglo XX. Es decir, es más fácil ser egoísta que ser solidario, ¿no? Porque en sociedades capitalistas que alimentan, ¿no?, el consumismo, que alimentan el individualismo, pues es mucho más sencillo que en ese imaginario de la competitividad pues te salga el egoísta antes que el solidario, ¿no? Pero no necesariamente. Creo que nuestras periferias de nuestras ciudades son un ejemplo de las dos cosas, ¿no?, de la lucha más descarnada y de la violencia, pero también de la solidaridad más hermosa, donde las mujeres suelen ser ese ejemplo por excelencia de una manera de entender la sociedad lejos de la competitividad, ¿no? Y por eso la parte optimista también tiene que ver con que las mujeres en el siglo XXI son de manera absolutamente evidente en todos nuestros países, en todos, el nuevo sujeto político capaz de repensar el mundo desde una perspectiva ecológica, desde una perspectiva de los cuidados compartidos, ¿no?, y convertidos en un asunto colectivo, de la paz, ¿no?, de la sororidad, de la fraternidad, del internacionalismo, porque allá donde hemos fracasado, ¿no?, las políticas masculinas, se demuestra por los discursos, por las reflexiones intelectuales y por la praxis que las mujeres que hacen política pues creo que van a ir un poquito más allá de donde hemos ido desde esta perspectiva patriarcal de la política, que ha afectado también profundamente a la izquierda. Y terminaba, decía, que el gran asunto que creo que he echado en falta, el gran elemento que creo que no hemos sido capaces de poner en marcha, es el partido-movimiento. Es decir, un partido que es obligatorio. La izquierda se ha equivocado durante mucho tiempo pensando que bastaba estar en los movimientos sociales. Creo que eso fue una construcción intencional, ¿no?, del poder, de decir,
vosotros, la gente progresista, dedicaros a los movimientos sociales y dejadnos a nosotros los partidos, ¿no? Para que no tuviéramos nunca la voluntad de entrar en el poder. O sea, lo que hemos verificado en España es que ha sido cuando hemos entrado en el gobierno de España cuando el statu quo ha dicho hay que acabar con esta gente, ¿no? Es decir, que lo que más les molesta es que les disputes. Por eso dan golpes de Estado, ¿no? Es decir, no dan golpes de movimientos, ¿no? Dan golpes de Estado, ¿no? Pueden intervenir, ¿no?, en algunos ámbitos para influir, por ejemplo, en las ONGs, ¿no?, que han sido muy eficaces, controladas por Estados Unidos, para hacer cuñas, ¿no?, en los gobiernos bolivianos, en el gobierno venezolano, en su momento en el gobierno nicaragüense, pero realmente lo que les molesta es que disputamos el poder. ¿Y cómo disputamos el poder? Bueno, pues construyendo maquinarias electorales potentes, capaces de disputar unas elecciones con todo en contra, con los medios de comunicación en contra, con los banqueros en contra, con los grandes empresarios en contra, con el ámbito internacional marcado por la prensa, que va a hacer en todos nuestros países, seguro, presente a Vargas Llosa con un artículo criticando al candidato de la izquierda en cualquiera de nuestros países, sea Chile, sea Bolivia, sea Ecuador, sea España. Vargas Llosa no falla. Y ya digo, se publica en prácticamente todos los espacios del mundo. Entonces el partido en movimiento, ya digo, tiene que tener esa pata que es más vertical, que es, como aquí la definimos, una parte de maquinaria de guerra electoral, que es capaz de meterse en sitios donde no estamos invitados, que es capaz de llegar a lo mejor a los grandes medios de comunicación para poder trasladar nuestro mensaje, pero luego también tiene que haber la pata del movimiento. Porque la pata del movimiento es la que realmente podemos controlar, la que se alimenta simplemente de diálogo. No tienes que echarle plata, no tienes que echarle gasolina de otro tipo, sino tienes que echarle horas de deliberación y de diálogo. Y es la que nos mantiene muy vinculados a lo que está pasando en la sociedad. Es decir, el cuaderno de quejas, ¿no?, de la sociedad chilena, pues lo reciben de manera más fácil los movimientos sociales que los partidos, porque los partidos políticos, al final, cuando entramos en los parlamentos nos devoran. Cuando entramos en los gobiernos nos devoran, ¿no? Y aquí hay una reflexión muy importante, ya digo, casi para terminar. No nos engañemos, la capacidad de transformar nuestras sociedades desde los gobiernos está limitada. La capacidad de convertir después en políticas públicas lo que esté escrito en la Constitución chilena que van a hacer está limitada. No nos engañemos para no caer en la melancolía. Creo que en la Constitución hay que lograr lo máximo posible, ¿no?, porque es lo que va a permitir que los jueces después tengan que cumplir lo que dice la Constitución y no utilicen la letra de la ley para ir contra el progreso. Y por tanto hay que conseguir el máximo posible sin ningún tipo de cesión en la Constitución chilena, ¿no? Ahora bien, cuando gobiernas, las posibilidades que tienes de transformar dependen de más factores. Dependen de los sectores financieros internacionales, depende de la presión norteamericana, depende de las derechas que circundan los países donde tienen lugar nuestros gobiernos, dependen de los medios de comunicación que van a intentar debilitarlo, dependen de que no te hagan una fracción interna, que es una cosa que van a hacer seguro, ¿no? Dependen de que no te fomenten una escisión territorial, ¿no?, para justificar tu incapacidad de gobierno. Es decir, no nos engañemos, seremos capaces de llegar al gobierno, pero eso no es tener el poder, es tener el gobierno. Y por eso no se puede hacer ningún tipo de cambio si no tienes una enorme fuerza popular consciente y organizada. Los grandes cambios que se lograron en la etapa de Chávez, en la etapa de Lula, de Néstor, de Lugo, de Correa, de Evo, es porque tenían pueblo detrás empujando organizado. No nos engañemos. Si tú no tienes el pueblo, las presiones internacionales, las presiones nacionales, los ataques van a terminar logrando que tires la toalla, ¿no? Y por tanto la única posibilidad, lo sabemos de siempre, ¿no?, lo dijo Roosevelt, todos los grandes, a Roosevelt no le sirvió ganar las elecciones, si no hubiera tenido pueblos sosteniéndole, el New Deal nunca hubiera existido, ¿no? Y ahora estamos en la misma tesitura, ¿no? No basta la constituyente chilena, no bastará después lograr un gobierno progresista, sino que hará falta que siga el pueblo empujando. Y la única manera de que el pueblo siga empujando, siendo como somos conscientes de que
a los movimientos sociales le pasa como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Cuando el viento cesa, deja de haber olas. La única manera es que construyamos un partido en movimiento que sea el que tenga, de alguna manera, engrasado, ¿no? Y alimentado y fluido ese movimiento de una manera constante, ¿no? A veces habrá que primar más el momento movimentista y a veces habrá que primar más el momento partido, pero los dos tienen que estar constantemente, ¿no? En una agitación constante como está nuestro cerebro, ¿no? Que no hay ninguna neurona que sea la jefa, sino que están todas bullendo ahí, haciendo sinapsis, ¿no? Para lograr el pensamiento y juntar, ¿no? De alguna manera todo para que podamos pensar y para que podamos estar vivos. Creo que la idea del partido movimiento es esencial. El partido movimiento lo hemos construido a través de los liderazgos, es más, a través del liderazgo en singular. Pero también hemos visto en todos los países que el liderazgo en singular, bueno, pues a veces se convierte en una rémora y por tanto tenemos que pensar ya siempre en términos plurales. Y siempre que pensemos en los liderazgos que necesitamos para conseguir transformar las cosas, que pensemos también cómo ese liderazgo no puede convertirse en un hiperliderazgo que debilite después la posibilidad de continuación de nuestro proyecto. Os dejo con la reflexión final de una persona que ha pensado mucho la teoría y la práctica, que es Álvaro García Linera, cuando él plantea una frase que también la decía Lenin, ¿no? Lenin decía que gobernar es caminar por precipicios, ¿no? Andar por precipicios. Y decía García Linera que gobernar es cabalgar contradicciones, ¿no? Estar constantemente cabalgando contradicciones. Y la única manera de que las contradicciones no nos maten es que sean dialogadas. Es decir, que si nos equivocamos, que la equivocación sea colectiva y que de alguna manera ese hecho de que el error cometido sea colectivo, pues lo hace menos lesivo, ¿no? Para continuar avanzando. Decía Hinckelhammer, que era chileno, ¿no? Que él era un pesimista esperanzado, ¿no? Un optimista trágico. Es decir, que los momentos que tenemos son duros, ¿no? Porque nunca ha sido tan complicado, como decía al comienzo, pelear contra el capitalismo, porque tiene muchas herramientas intelectuales para engañar a la gente, ¿no? Para demonizar a los que te van a ayudar, para ensalzar lo privado y criticar lo público, ¿no? Para denostar a las mujeres, ¿no? Que en nombre del feminismo quieren hacer las cosas de otra manera y se las insulta, ¿no? Para que pierdan esa fuerza aglutinadora. Estamos en un momento de lucha complicada, ¿no? Las grandes empresas tienen más Producto Interior Bruto que muchos países, contratan mercenarios, tienen drones, controlan nuestros medios de comunicación. No es fácil la pelea, no es nada sencilla, ¿no? Pero nosotros tenemos la parte esperanzada y es que somos mayoría, somos el grueso de la gente, somos personas conscientes que vemos las desigualdades, somos animales de conciencia, ¿no? Que nos necesitamos unos a otros, somos personas que sabemos que la verdad es revolucionaria, cuando nos miramos en el continuum de la historia y vemos dónde se han colocado en el pasado algunas personas, pues sabemos si queremos estar con Craso o con Espartaco, ¿no? Con los campesinos alemanes o con Lutero y los príncipes, si queremos estar con Guaycaipuro o con los conquistadores, ¿no? Si queremos estar con los cimarrones o con los capataces de las plantaciones, si queremos estar con los republicanos o con los franquistas, con la resistencia o con los nazis, con Allende o con Pinochet. Y creo que cuando uno mira, ¿no? Ese continuum de la historia, cuando nosotros asumimos, ¿no? Unas políticas para las mayorías, unas políticas ecologistas, unas políticas que dejen un país a las generaciones futuras, unas políticas que recuperen los derechos de los pueblos originarios, unas políticas que apuesten por la paz, unas políticas que permitan, ¿no? Fomentar la humanidad y no asuntos espurios y, como es, ya digo, el consumir por consumir. Cuando hacemos todas esas cosas, nos situamos en el lado correcto de la historia, ¿no? Y
como decía Gramsci, a este pesimismo de la inteligencia no tenemos más remedio que oponerle el optimismo de la voluntad, ¿no? Porque recurriendo a Eudald Carbonell, que mira los últimos 300.000 años, es precisamente eso lo que nos ha traído hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Aprovecho de darle también la bienvenida a quienes se han sumado a esta conversación, en particular a Gabriel Loza, que nos está acompañando, exministro de Planificación de Bolivia durante el gobierno de Evo. Bienvenido, Gabriel. También está Enrique Román, son compañeros que van a participar del próximo panel que tiene que ver con programa político y económico neoliberal. Enrique Román, compañero economista de la Universidad de Chile. Bienvenido, Enrique. Saludos, Enrique, Gabriel. Sí, bueno, yo creo, Juan Carlos, vamos a tratar de hacer ahora un par de rondas de comentarios y de preguntas. Creo que mencionaste varios desafíos y aspectos que son comunes también a Chile. Creo que es un marco que uno puede aplicar y puede pensar desde distintas latitudes, en particular, por ejemplo, el desafío que mencionaba en términos de lo que tenemos que hacer con los medios de comunicación. Acá nosotros también vemos con fuerza ese problema, pensar por ejemplo en La Tercera, en Mercurio, medios de comunicación que tienen un gran control y que además jugaron un rol político en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y posteriormente también en generar un manto de relativización de las violaciones a los derechos humanos. Y hoy día continúan desempeñando su papel de distinta manera también, pero en el contexto en el que estamos. Entonces ahí también hay un desafío y también, por supuesto, que está la pregunta de cómo generamos medios alternativos de comunicación y cómo eso también se hace desde una perspectiva regulada, porque la posibilidad que nosotros vemos de poder construir medios alternativos como izquierda también genera la posibilidad de que otros, por supuesto, generen sus medios alternativos sin ningún tipo de regulación, dando rienda suelta finalmente a las fake news que han jugado un rol súper nefasto en el último tiempo, sobre todo como lo veíamos, por ejemplo, en la revuelta social, en instalar también una idea de miedo. Yo no sé si se acuerdan las compañeras y compañeros que están acá de los primeros días de la revuelta social del 18 de octubre del 2019, cuando, por ejemplo, llegaban informaciones de supuestas participaciones que iban a haber de los militares y que generaban un estado de alerta en la población. Entonces ahí también hay un desafío de cómo se genera esa regulación, pero yo creo, para poder seguir con este comentario, que no sé si estás de acuerdo en que se genera una continuidad también en cómo hay dos proyectos de antes de la pandemia que hoy día proponen políticas que son relativamente similares, con algunos márgenes que se han venido corriendo, pero yo creo que sí se puede hablar de una continuidad, porque, por ejemplo, el 2002, la misma Gladys Marín, líder de la izquierda chilena, del Partido Comunista en Chile, proponía que se siguieran generando vacunas en Chile, planteaba la importancia de fabricar vacunas en Chile e incluso puso un recurso de protección en esa época contra el subsecretario de Salud, año 2002, para que siguiera la producción de vacunas. Y asimismo, hoy día la izquierda nosotros vemos que ha planteado cuestiones como una renta básica universal, como un impuesto de royalty a la minería, para poder generar esta renta básica universal, un impuesto, por ejemplo, a los súper ricos, políticas que en general se han venido planteando desde hace tiempo. También la posibilidad que hoy día tuvimos hace menos de un año de poder los trabajadores y trabajadoras tener poder sobre parcialmente obviamente, sobre nuestros fondos de pensiones, poder sacar una parte del retiro de la AFP. Y por otro lado vemos a la derecha que sigue impulsando en el fondo políticas que vienen muy en la línea de lo que venían planteando antes de la pandemia. Entonces las soluciones que ellos proponen también permiten ver que hay una especie de continuidad, obviamente con elementos que también han ido corriendo un poco la correlación de fuerza. Y hoy día vemos incluso que el FMI ha salido a defender el impuesto a los súper ricos y también salió a avalar una renta básica vital. Entonces se han ido corriendo un poco los límites, pero también vemos que las respuestas de un lado y otro han sido más o menos similares. Por eso también la importancia, yo creo, de poner sobre la mesa este elemento tan necesario de incorporar en el debate de la correlación de fuerzas, en pensar también las posibilidades que tiene la democracia post-COVID-19 y por supuesto también la importancia de poder ir actualizando el debate. Yo también quería preguntarte cómo lo ves tú en el sentido de quizás en qué ámbitos y en qué áreas es más importante generar respuestas nuevas y actualizar el debate, porque por lo menos acá en Chile uno puede pensar que en el ámbito de la educación hay desafíos que vienen a
a plantear la necesidad de pensar una agenda distinta desde los movimientos por la educación. En un momento nosotros, por ejemplo, hablábamos a propósito del 2011 y de los movimientos por la educación anteriores, de la importancia de la gratuidad, también de la calidad, pero hoy día tenemos otros problemas que son incluso más materiales, que tienen que ver con la conectividad, el acceso a Internet, las formas de enseñanza y aprendizaje, cómo se generan nuevas subjetividades, la ausencia de la socialización en los niños más pequeños que no pueden relacionarse con sus pares. Hay necesidad de actualizar la agenda, creo yo, para en el fondo poder también salir con respuestas desde la izquierda, porque sabemos que la derecha también las va a estar impulsando, pero ellos más que impulsar recetas nuevas, yo creo que más bien corresponde a esta lógica de mercantilización que han venido proponiendo y que están peligrosas si es que nosotros no pensamos nuevas respuestas y nuevas propuestas en este contexto. No sé cómo lo ves tú, en qué ámbitos crees que quizás es más importante actualizar hoy día el debate o en qué ámbitos es importante generar un discurso más fino para poder proponer respuestas nuevas también desde la izquierda en este contexto de pandemia y de post-pandemia. Yo firmo el 100% de lo que has dicho y casi no tengo que aportar nada más, ¿no? Yo creo que ya... lo único quizá es destacar que el capitalismo vive constantemente en una contradicción, ¿no? Es decir, ¿por qué Biden asume cosas que cuando nosotros las hemos planteado hace 6 meses en España nos han llamado comunistas y castrochavistas, ¿no? Lo mismo. Aquí hemos planteado nosotros que había que subir el impuesto a los ricos. Es que es de cajón. No pagan impuestos los ricos con los paraísos fiscales y con sus ingenierías fiscales. No pagan impuestos, ¿no? Y resulta que ahora Biden lo dice y ahora la Unión Europea dice es una buena idea, o el Fondo Monetario, ¿no? O sea, si lo dice Biden está bien, si lo decimos nosotros es una cuestión de comunistas trasnochados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el capitalismo ahora mismo tiene una pelea entre los sectores inteligentes y los sectores menos inteligentes. El capitalismo, eso lo sabrá, ahora lo sabe Enrique seguro y Gabriel, el capitalismo es miope, ¿no? Es cortoplacista, es decir, está obligado a mirar muy en el corto plazo, pero también es verdad que hay algunos que son más inteligentes, el propio Keynes. O sea, el final de la teoría general de Keynes termina diciendo o soltamos un poquito la cuerda o esto se rompe, ¿no? Y termina así la teoría general. Porque son gente inteligente que lo que quieren es salvaguardar el sistema, pero se dan cuenta de que el desarrollo que ha tenido ahora lo dinamita, ¿no? ¿Qué hacen ellos planteando la defensa de una renta básica? Bueno, pues defienden una renta básica, por un lado, porque entienden que si no, no va a haber consumidores para sus productos. Pero claro, una cosa es la renta básica que defendemos desde nuestra perspectiva emancipadora y otras desde la de ellos, porque ellos lo que dicen es, no, renta básica, pero cerramos todos los servicios públicos, ¿no? Y que con ese cheque que la gente vaya a comprar la sanidad privada, la educación privada, el transporte privado, como el paso previo al desmantelamiento de todos los servicios públicos. Eso es una trampa, ¿no? Y luego en el resto de los sectores tenemos lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que hay países que todavía están con la agenda del siglo XX, ¿no? Y se les está juntando a la agenda del siglo XX de una, como bien planteabas, una escuela pues más igualitaria, con acceso de gente más humilde, las discusiones sobre el currículum, una serie de discusiones muy del siglo XX, pero que es que ya estamos en el siglo XXI y estamos discutiendo, ahora mismo acaban de firmar hoy medio centenar de catedráticos de educación y de comunicación que tenemos que meter en el currículum de las universidades para que los estudiantes diferencien las fake news de las noticias reales. Es decir, tenemos que ayudar a los estudiantes a entender en este mundo mentiroso, en este Matrix, lo que es Matrix y lo que no es Matrix. Como decía Italo Calvino en ese libro tan bonito de Las ciudades invisibles, a diferenciar lo que es infierno y lo que no es infierno, ¿no? Claro, y por eso la pelea que la vio Gramsci, es que Gramsci, que era un tipo también muy lúcido, se daba cuenta de que tenían una pelea descomunal y por eso él planteó que hacían falta los intelectuales orgánicos, hacía falta para ganar la hegemonía que sectores intelectuales se vengan a trabajar con nosotros. Y por tanto una cosa que siempre ha tenido la izquierda, miren, antes sabíamos todos quién era el ideólogo de los partidos. Ahora lo que sabemos es quién es el spin doctor del partido, ¿no? Es decir, todo el mundo conoce quién es el spin doctor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, pero nadie sabe quién coño es el ideólogo. Y eso me ha ayudado a mí a acuñar una
frase, saben ustedes, que decía Trotsky, también se lo leí en alguna ocasión a Rosa Luxemburgo, decía, cuidado, porque el partido sustituye a la sociedad, el secretario general sustituye al partido, perdón, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Y yo le he añadido una frase y digo, cuidado porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido, el secretario general sustituye al comité central y el spin doctor sustituye al secretario general, ¿no? Y al final es el spin doctor el que manda en el partido, y en España ha ocurrido, ¿no? El spin doctor que parece que habla con los espíritus, ¿no? Y como habla con los espíritus, pues es capaz de... El otro día me invitaron a una charla con Atilio Borón, ¿no? Sobre el marxismo, y yo les conté que aprovechando una conferencia en Cuba habíamos reunido a un santero a ver si nos comunicaba con Marx para poder realmente saber qué es lo que pensaba Marx, porque como hay tantas discusiones entre los académicos, dije, pues aprovechamos que estamos en Cuba y pues y entonces nada, lo intentamos ahí un buen rato y nada, que no se comunicaba Marx. Entonces nos dijo el santero que había que sacrificar a 2 gallos, un cordero y a un banquero de Miami. Y dijimos, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Entonces, nada, pues buscamos, lo sacrificamos y al banquero de Miami también, y a los gallos, y al final comunicamos con Marx, ¿no? Y nos trasladó lo que nos contó, pero eso se lo cuento a ustedes otro día. Lo que quería contar, que creo que era lo relevante, es que si no adaptamos, ¿no?, todas nuestras herramientas al nuevo mundo, el poder nos lleva a muchos cuerpos de ventaja, ¿no? Es como si ellos utilizaran teléfonos celulares y nosotros siguiéramos, ¿no?, con Morse o con tambor, ¿no? Entonces nos ganan. Y por tanto yo creo que hay que revisar todas las agendas. Tenemos que ser capaces de ser atractivos para los sectores técnicos. No podemos cometer el error que hemos cometido durante tantas veces, que hemos puesto el grueso de nuestros esfuerzos a sacar a la gente más humilde del agujero y hemos olvidado a las clases medias. O las clases medias han tenido la sensación de que las olvidábamos, aunque no fuera cierto. Y entonces las clases medias nos abandonaban. E incluso hemos logrado sacar a gente de sectores muy populares. Antes no lo terminaba de contar. Dilma Rousseff, antes de que la sacaran, hizo una encuesta sobre el programa Bolsa Familia. El 90% decían que estaban muy contentos, que había mejorado su vida, pero cuando les preguntaban por qué, decían el 90% que gracias a su esfuerzo, luego, no, primero que gracias a Dios, luego que gracias a su esfuerzo, luego que gracias a su familia, luego que gracias a los empresarios y luego que gracias al programa de gobierno. Entonces, no me fastidie. Si lo que le ha hecho a usted salir, por tanto, si no somos también capaces, ¿no?, de comunicar lo que hacemos, tenemos que volver a ser sexys, Antonia. Tenemos que volver a ser sexys. O sea, la izquierda a menudo somos regañones, somos siempre diciendo no consumas, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Y tenemos que... Yo por eso... Yo opino que cuando tenemos mucha ira, y yo tengo bastante ira, en España yo tengo bastante ira, y por eso creo que yo no debo hacer política en España, porque tengo ira, y entonces pues me sale el enfado, ¿no? Y entonces con el enfado no ganamos muchos votos, ¿no? Creo que soy más útil a lo mejor pensando, intentando buscar argumentos para convencer, ¿no? Pero tenemos que traernos a la inteligencia a nuestro lado. Es mucho más fácil que trabajen con el poder porque les pagan más. Nosotros pagamos poco o nada, ¿no? Pero el poder paga mucho, ¿no? Y en ese sentido creo que ese esfuerzo, ¿no?, de traer a las clases medias, yo tengo absolutamente claro, en el caso de España es nítido, los grandes avances históricos, ¿no?, en la Segunda República, durante la transición española o ahora con el 15M, es cuando hemos juntado clases medias y sectores populares, cuando hemos sido capaces de conjuntar un bloque histórico que la gente sienta, ¿no?, que la suerte de los sectores populares y de las clases medias va de la mano, ¿no? Y tenemos que ser capaces de encontrar ese discurso que es capaz, ¿no?, de satisfacer los valores, los intereses y las identidades. Y esto os pido también que lo reflexionéis porque son los 3 elementos que nos invitaba Eric Olin Wright a pensar la acción colectiva: valores, intereses
e identidades, ¿no? Como tres elementos diferentes que nos pueden ayudar a acertar en el diagnóstico y luego en la puesta en marcha del proceso. Gracias, Juan Carlos. Benedetti decía que había que defender la alegría como una trinchera. Yo me siento parte también de ese llamado. Lautaro pedía la palabra por el chat para hacer un comentario y luego Linda. Te doy primero la palabra a Lautaro y luego a Linda. Sí, siguiendo algunos de los comentarios expresados por Juan Carlos, me asalta una curiosidad. Dentro de las herramientas que se han desarrollado en el mundo moderno están las tecnologías de información y comunicación. Y hoy día las estamos explotando, como tú puedes ver, conversando con compañeros de España, de Bolivia, etcétera, y de distintos lugares de Chile y de distintos chilenos ubicados en distintos espacios. Pero eso no solo es el Zoom ni estas herramientas, sino están todas las otras redes sociales y los otros instrumentos de comunicación. A mí me ha sorprendido, y lo planteé en algún momento en las esferas de los partidos y de la política, el por qué no se revisan los mecanismos a través de los cuales actúan los partidos de manera de, por ejemplo, obtener algo de lo que tú decías. Cómo comprometer a la militancia y al mundo social con lo que tú haces en política si no lo haces participar. Y resulta que hoy día hay herramientas intensas para poder participar. Un ejemplo claro, una de las herramientas para terminar con el centralismo en la política, el centralismo territorial, hoy es el Zoom. Es decir, no existe ninguna limitación tecnológica para poder conversar con la gente de Rapa Nui o de Puerto William o de cualquier pueblo donde hay conectividad, y en Chile hay bastante conectividad. Pero no solo uno puede usar esas tecnologías, sino ver cómo el desempeño interno de los partidos para la toma de decisiones incorpora estas tecnologías y con eso incorpora nuevas formas de hacer la política. Ejemplo, hay decisiones políticas que son importantes de resolver, de tomar. Las toman los senadores o los diputados o los líderes por su cuenta en reuniones reservadas, bajo el esquema incluso que tú decías, esto de que al final el asistente, el asesor político, bueno, el que termina resolviéndolo todo. Bueno, pudiendo haber encuestas de opinión dentro de los partidos o dentro de los movimientos o dentro de los frentes políticos, expeditas para ir tomando decisiones que involucran la opinión y los deseos de la colectividad, aun cuando sean los resultados no los que tú esperabas, pero comprometes a la población del militante o a la población de un país entero con esos compromisos en la medida que lo hiciste participar. Quiero decirte, hay una seducción por la actividad popular y por el poder. Entonces, ¿cómo no discutir nuevas formas de partido y de acción política de los partidos? Un segundo tema que ha sido tradicional que me incorporo, que no solo los partidos se autonomizan y operan a puertas cerradas, y los movimientos sociales tienen esa oscilación que tú decías de que se transforman en olas cuando hay viento, sino que sucede otro problema delicado, y es que hay experiencias político-partidistas que tienden a creer que la forma de relacionarse con los movimientos sociales es controlarlos o dinamitarlos. Entonces, hay mucho que escribir entre la relación entre partidos y movimientos. Claro. Y hay mucho que usar de tecnologías para poder cambiar, incluso legalmente, cómo operan los partidos, de manera de darle a esto una mejor funcionalidad en la tarea de lograr contraponerse al tremendo poder de las comunicaciones y del poder económico del empresariado que dirige este mundo. Eso. Muy esquemático. La figura partido político es jodida. La figura partido político en un momento dado fue muy importante porque la única herramienta que tenía la clase obrera era el partido, no había otra. Y el partido tenía 1000 ojos y tú tenías 2, y el partido era el que te enseñaba, el que te defendía, el que te ayudaba a leer y a escribir, el que defendía tu salario, el que te cuidaba cuando estabas enfermo. El partido era muy relevante, ¿no?
hoy en día el partido ha perdido esa función, igual que la universidad ya no es la que te enseña, el partido ya no es el único que te cuida o el que te da identidad. Entonces, corremos el riesgo de caer en la nostalgia, ¿no? ¡Ay, los partidos, qué maravillosos!, ¿no? Cuando Kim Il-jong decía, el partido, sí, el partido. Una cosa como militarizada también, ¿no? Y que era verdad, pero hoy en día, o sea, a veces lo sorprendente es que existan los partidos. Porque como todos tenemos criterios sobre todo, qué complicado es que nadie pueda coincidir el 100% con un partido. Porque tú eres ecologista y te gusta mucho Podemos, pero es que Podemos está a favor también de los ganaderos. Y los ganaderos exigen que se controle a los lobos. Y tú como ecologista que vives en una ciudad, el lobo, te gusta verlo en los documentales, ahí corriendo, ¿no?, por las montañas. Y no piensas que el lobo se coma al ganado y por tanto quieres respetar al lobo, y el ganadero dice, es que se me come a los terneros. Entonces, pues ya no te voto, ¿no? Y dices, no me fastidies. Hay un partido en España que se llama el PACMA, que es el Partido contra el Maltrato Animal, que la gente lo identifica como el partido que está contra las corridas de toros. Es un partido que llegó a tener 250.000 votos en España, que son muchos, ¿no? Y recuerdo que hace unos años me llamaron, todavía no habíamos creado Podemos, porque como habían crecido mucho y había una nueva dirección, me llamaron para pedirme consejo. ¿Qué tenían que hacer ellos para seguir creciendo? Y recuerdo que les dije, lo mejor que podéis hacer para crecer es callaros, ¿no? Porque cada vez que abráis la boca perdéis votos, ¿no? Cada vez que opinéis sobre algo perdéis votos, ¿no? Porque ahora sois el partido simpático, ecologista, que está contra las corridas de toros, pero en cuanto abráis la boca y estéis a favor o en contra del euro, os jodéis. A favor o en contra del aborto, os jodéis. O sea, cada vez que abráis la boca perdéis votos. Por tanto, lo mejor que podéis hacer, vuestro mejor programa electoral es calladitos, ¿no? Nos ocurre el mismo problema, Lautaro. Los partidos, ya digo, son una estructura complicada que yo he aprendido que tienen obligatoriamente una parte de representación y una parte de deliberación a la interna. Yo vengo contando mucho en un libro que he escrito recientemente que se llama La izquierda que asaltó el algoritmo, que es un libro que lo ha sacado también Prometeo en Argentina. En ese libro cuento que el partido o movimiento tiene que parecerse menos a Twitter y más a Wikipedia. Twitter es un vertedero. En Twitter vale igual la opinión de Einstein que de un imbécil que cree que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, da igual, ¿no? En cambio, en Wikipedia han construido, para mí, el modelo perfecto. ¿Por qué? Primero, porque hay una estructura que está compuesta por bibliotecarias. Estas bibliotecarias son gente que ha colaborado gratuitamente durante muchos años en escribir voces para Wikipedia. Ahora están contratadas, son unas 2.000 personas, y tienen que hacer un trabajo contradictorio. Tienen que filtrar las voces para que Wikipedia no se convierta en un vertedero como Twitter, donde cada uno dice lo que le da la gana, pero al mismo tiempo que las filtran, no pueden convertirlo en un sitio de censura, porque entonces los 23 millones de personas que colaboran no querrán colaborar. ¿Qué hacen? Esta gente hace dos cosas exigentes. Una es, cada vez que hay una voz, atender a los expertos, recuperar la idea de la experticia. Y en segundo lugar, y en paralelo, cada vez que hay una discrepancia se abre un chat para discutir. Y todos los que quieran participar entran en el chat y discuten. Una voz sobre las vacunas. Y hay uno que dice que las vacunas son una trampa de Bill Gates para inocularte un chip y controlarte, ¿no? Bueno, pues en ese chat de discusión la gente dice, mira, tú estás loco, vete al cine o vete al boliche a tomarte una cervecita y deja de joder, ¿no? Se lo pueden explicar con mejores maneras, pero digamos que en ese chat reclama tiempo, pero en ese chat se solventan los problemas. Hay una parte ejecutiva. Cuando tú estás gobernando no puedes estar sometiéndolo todo a deliberación, porque entonces no ejecutas nunca. Cuando tú gobiernas se enfada sí o sí tu partido.
Porque claro, si estás gobernando, no tienes tiempo para meterte en Zoom. ¿Con quién te metes en Zoom? ¿Con todos? ¿Con los del norte, los del sur, los de cada pueblo? Es imposible. Es decir, hay una parte de representación obligatoria. Siempre hay una parte de representación. Lo que pasa es que esa parte de representación conviene que sea lo más deliberativa posible para que la gente acepte esa representación. O sea que también los mecanismos internos tienen que tener la suficiente flexibilidad y diálogo para que la gente diga, este es mi representante y acepto porque ha ganado. Y no es tan sencillito, ¿eh? Porque nosotros que hemos puesto en marcha las primarias en los partidos, las primarias son el mejor método para que nuestra gente se pelee. Tú haces unas primarias en tu zona y gente que eran muy amigos, como de repente los dos quieren ser los coordinadores de su pueblo, la jodimos. Se llevaban muy bien y pasan a odiarse, pasa a ocurrir eso que decía Andreotti, que hay amigos del alma, buenos amigos, amigos, conocidos, enemistados, enemigos acérrimos y compañeros de partido, ¿no? Entonces, fijaos, por eso decía antes lo de cabalgar contradicciones, es decir, cómo conseguir elementos donde haces unas primarias para que la gente pueda ser jefa, pero que eso no genere animadversión y genere familias. No es sencillito. Y ahí sabéis qué es lo único que yo he encontrado. La autoridad del liderazgo. La autoridad del liderazgo pone orden, porque es como el padre que pone orden. Pero tienes el problema de que ese padre que pone orden al final se convierte en un hiperlíder. O sea que ya quisiera yo a Einstein discutiendo estas cosas y no la tontería esa de la relatividad, ¿no? Esto sí que es complicado, ¿no? Y no terminamos de encontrar solución. Fijaos, Lautaro, cómo lo solventa esto el sistema con los algoritmos. El problema no es que recibamos toda esa información, sino que tú le aplicas el algoritmo y la ordenas. En cambio, nosotros no siempre acertamos cómo ordenar esta información. Lo que sí que sé es que lo que te solventa una buena parte de los problemas siempre es el diálogo. Un buen secretario de organización del partido es el que está constantemente recorriendo el territorio, tomándose un café, escuchando, poniendo paz en la pelea interna. O sea, está constantemente. Y eso nos lleva a algo que es muy difícil, pero para mí es muy relevante, que es separar al partido de los cargos institucionales. Es mi pelea, que no lo he logrado en España, ¿eh? Y tú dirás, está bien la teoría, pero si no lo has logrado tú en tu país, ¿qué estás diciéndonos, no? Bueno, pero sé que es lo correcto. El partido va por un lado y es el que manda. El partido es el que manda. Y los cargos institucionales responden al partido. Y os pongo un ejemplo que pongo constantemente. Porque el partido que mejor lo pone en marcha en España es el Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que el País Vasco es un sitio muy chiquito. Es como una ciudad. Pero cuando hubo la moción de censura contra Rajoy, lo que determinaba que Rajoy ganase o perdiese la moción de censura era lo que iban a votar los vascos. Y le preguntaban a los diputados que estaban allí en el Parlamento, y los diputados decían, vamos a ver. Los diputados estaban esperando la llamada de la dirección del partido para decirles, ¿votáis esto o lo contrario? Y los diputados, el portavoz, tenía los dos discursos. Digo, pues me voy a adelantar porque me pueden decir sí a la moción de censura o no. Y para no improvisar, tenía los dos discursos. Pero era el partido el que decía, va por ahí, ¿no? Para que los cargos institucionales de repente no digan, como soy ministro, hago lo que me da la gana. O incluso, como soy presidente, hago lo que me da la gana. ¿Queréis creer que el presidente del País Vasco, cuando es un presidente del Partido Nacionalista Vasco, va a las reuniones de la ejecutiva, de la dirección, con voz, pero sin voto? Y es el presidente del país. Pero en las reuniones políticas, él sabe que es presidente porque lo ha puesto el partido. Entonces, para mí ese es el modelo correcto. Un partido que funciona,
un partido con esa lógica de cada vez que hay un problema abres un chat, un partido que también es movimiento, un partido donde los cargos rotan, un partido donde estás constantemente entrando y saliendo para irte otra vez a la sociedad civil y regresar. No es sencillo, pero si sabemos que nuestros dos grandes fracasos son los medios de comunicación y el partido movimiento, a ver si vamos prestándole atención. Porque es que creo que si no, vamos a seguir cometiendo constantemente los mismos errores. Gracias. Bueno. ¿Puedo hacer yo una última pregunta, Juan Carlos? Qué linda, dale. ¿Tienes tiempo? Espero. Es cortita. Cortísima. Mira. Una periodista, Linda, una periodista entrevistó a un poeta en España y la periodista era muy bruta, muy famosa y muy bruta. Espero que no pase eso en mi caso, querido. No sé que no es. Y entonces estaba entrevistando a un poeta, Antonio Gala, y que es escritor, pero también poeta, y acababa de sacar un libro de poesía, y la periodista dice: ay, Antonio, nosotras que amamos la poesía, porque sin la poesía nuestra vida no sería lo mismo, siempre nos ha acompañado en los momentos difíciles. Y le dice Gala: si te parece bien, os leo un soneto. Y dice la periodista: sí, pero que sea cortito. Mira, querido, la verdad que son 3 preguntas que tú puedes responder brevemente, pero mira, a mí me preocupa mucho que a nivel internacional y durante ya muchas décadas, la izquierda no ha tenido, digamos, no ha tenido un discurso ideológico trascendente públicamente. ¿En qué sentido lo digo? En el caso de Brasil con Lula, por ejemplo, claro, Lula sacó, como tú señalaste, un montón de población de la pobreza, pero no había de parte, digamos, del gobierno de Lula ningún trabajo de base territorial, ni tampoco afianzado en trabajar con los intelectuales de manera fuerte, de manera tal que la gente reconociera que era el gobierno, a través de políticas públicas, la que estaba otorgando un cambio. Entonces, la izquierda parece siempre replegarse en el discurso ideológico, en lo institucional, mientras que la derecha, tal cual tú lo has planteado, tiene un discurso fuertemente sólido a través de los medios de comunicación masivos, que son ideología también. Porque siempre cuando me parece a mí un poco irrisorio cuando dicen, no, la izquierda está emitiendo un discurso ideológico. Pero claro, todos los días estamos ideologizados por las pantallas de televisión, por los discursos que dan los medios de comunicación, que por ejemplo han permitido en Madrid instalar un discurso bastante fascista, digamos, y muy agresivo. Entonces, quería tu opinión en ese territorio. Pero por otra parte también quería hacer la siguiente pregunta. En España, a diferencia de lo que ocurre en Chile, los movimientos sociales se transformaron en poder político real y en un partido que es Podemos. En Chile tenemos una disociación entre movimientos sociales, partidos políticos y actores sociales. La sociedad está dividida y la izquierda, por lo tanto, está dividida. Entonces, claro, ese partido movimiento que tú señalas, creo que sería un buen elemento, un feedback que posibilitaría que las fuerzas, siendo muy diferentes entre sí, pero que tienen un tronco común, que sería el trabajo por el bien común, pudiesen interactuar. ¿Cómo podrías ver tú un punto de conexión entre los partidos políticos chilenos de izquierda, que es muy disociado de los movimientos sociales? De hecho, digamos, este encuentro trata justamente de eso, de ver cómo podemos generar una alternativa de poder que posibilite efectivamente un gobierno de izquierda y no que entreguemos el poder a la derecha por nuestra propia incapacidad, digamos. Y por otro lado, uno de los puntos que se expresó en la elección de Madrid es el terror de la gente a lo que viene por la pandemia, ¿no? Entonces hay sectores que consideran que se les debe otorgar solamente los bienes a ellos, por lo tanto empezamos a excluir al resto de la población, a los pobres, a los migrantes, o sea, los privilegios deben concentrarse solo en una zona, en una etapa post-COVID, porque si no se va a producir un desastre para los sectores, sobre todo de derecha, ¿no? Solamente eso, muchas gracias. Linda, como decía Marx, análisis concretos a situaciones concretas, es decir, no apliquemos plantillas que no funcionan, ¿no? Y cada país tiene su lógica. Madrid tiene una lógica diferente del resto de España, no es igual la lógica en pandemia que la que va a haber dentro de un mes, cuando ya la gente esté vacunada y demás, y entonces la gente diga, vale, me tomo una cerveza, pero no tengo trabajo, no tengo vivienda, el transporte está caro. O sea que hemos tenido elecciones en Madrid porque se han adelantado y dentro de 2 años hay otra vez elecciones y por tanto yo creo que va a cambiar profundamente.
la elección dentro de 2 años, no estoy convencido. Hay un problema que tenemos en todos nuestros países y por eso antes he dicho lo de la ira. Yo no sé si... Yo estoy convencido en términos generales de que la izquierda tiene que ir a las elecciones ya con frentes amplios. Tiene que ir con frentes amplios. Tiene que... directos o indirectos, ¿no? Frentes amplios, articulados, con la idea de que aunque vayan partidos diferentes, todo el mundo sabe que después van a gobernar conjuntamente, ¿no? Una de las dos cosas. Porque creo que ya no existen tiempos donde un solo partido pueda representar al conjunto. Pero si vamos separados, con un 30% gana la derecha. Entonces, y por eso decía antes que los que tengamos mucha ira y no aguantemos al idiota que me traicionó, pues igual tiene que venir otro, que le parezca menos idiota o que tenga menos rabia, ¿no? Y entonces decir, bueno, que lo haga otro, ¿no? Es que si no, no estaría gobernando Alberto Fernández. Porque ahí se junta gente que se han hecho muchas perrerías, ¿no? Entonces, si tienes la herida todavía abierta, pues no pactas. Y si no pactas, estaría gobernando Macri. Entonces, también tenemos que ser conscientes a veces de que los militantes de los partidos tenemos mucha información. Por eso los partidos no se pueden parecer a la sociedad. Porque los militantes, los que militamos, tenemos mucha información. Y sabemos lo hijueputas que son los de la derecha. Lo sabemos. Y entonces nos cuesta mucho pactar con ellos porque sabemos que son bichos, que son traidores, que nos fusilarían, que mienten, que roban. Entonces dices, ya me sale otra vez el enfadado. Y por tanto, como ya estoy enfadado, no puedo convencer a nadie, ¿no? Y cuando hay alguien que es más amable, decimos, no, esa es una blanda. Esa le falta rabia, ¿no? Porque está hablando con... ¿Cómo puedes hablar con esa persona, con lo que nos hizo, ¿no? Es como, o sea, es con peleas de familia y ahí tenemos que ser conscientes de que... A mí me invitó Lula a verle en la cárcel, cuando estaba en Curitiba, y me fui a verle. Me pareció un honor visitarle. Y estuvimos una buena parte hablando de Chávez. Él echaba de menos el liderazgo de Chávez en el continente. Y una buena parte hablando de los problemas que habían cometido, los errores que habían ellos cometido como gobierno, que tenían que ver precisamente con que habían dejado de hablar con la gente. Antes alguien lo ha planteado, no sé si era Antonia, la otra compañera. Los partidos políticos siempre han querido controlar a los movimientos sociales, es un error. Pero en la propia lógica del partido quieres controlarles. Eso es un error. Es un error. Es decir, el error muchas veces de que las listas de los partidos tienen que estar compuestas por militantes, cuando a veces es mucho más inteligente meter gente de la sociedad civil. Pero los militantes dicen, coño, yo estoy aquí aguantando la bandera y ahora que me toca a mí entrar, me pones atrás para que entre alguien de la sociedad civil. Es que estás en el partido no para llevarte un cargo. Estás en el partido porque eres como decía García Lorca, eres un misionero patológico. Es decir, estás en el partido porque tienes esa conciencia, no para que te cuelguen la medalla o para que te coloquen, ¿no? Entonces, esa mística del partido también la tenemos que recuperar. Creo que necesitamos todas estas cosas clarificarlas, ¿no? Y que tengamos como 20 o 30 asuntos claros, porque cuando tengamos estas cosas de las que hemos hablado hoy claras, yo creo que se puede empezar a avanzar, ¿no? Pero a menudo nos enredamos en estas cosas que yo creo que son de sentido común, ya deben serlo, ¿no? Debiéramos hacer como un manual de las 20 cosas que ya no se discuten, ¿no? Y plantear esas 20 cosas, y cuando empecemos a hacer política, esas 20, esto ya no se discute. Cuando alguien diga, yo creo que esto ya no lo discutimos, que ya lo hemos aclarado, ¿no? Que si no estamos siempre empezando de alguna manera de cero. Sí que os digo que no es fácil, que los problemas son similares en todos nuestros países, ¿no? Que nos encontramos, me hace mucha gracia, yo que me he recorrido España, cada vez que ibas a un pueblo de España, en España hay 8.000 pueblos, 8.100 pueblos. Cada vez que ibas a un pueblo, no a los 8.000, ¿no? Pero a uno te decía alguien, es que las particularidades de este pueblo son muy especiales, ¿no? Te ibas al pueblo de al lado que estaba a 5 kilómetros y decían,
es que en este pueblo, es que no es igual que el otro, ¿eh? Aquí es todo. Entonces, al final, las particularidades, no, ¿qué van a ser particularidades? Claro, todo tiene su idiosincrasia, pero luego también todo es bastante similar. Os decía antes que hemos perdido a los ideólogos de los partidos, hemos perdido el internacionalismo, ¿no? Es decir, que hemos perdido, claro, porque al fragmentarse la izquierda ya no sabes cuáles son los tuyos. Yo he tenido que preguntar si el castillo de Perú era de los míos o no, porque no me enteraba muy bien, ¿no? Si era de los nuestros o no, porque ni siquiera los nuestros allí sabían si Pedro Castillo era de los nuestros o no, ¿no? O vas a Brasil y dices, ¿sabes cuál es? El PT y el PSOL y no sé quién, o Chile, madre mía, yo ahora en Chile ya no sé cuáles son los míos, ¿no? Porque en esa fragmentación, en esa pelea, cosa que antes estaba como mucho más clarificado. Y eso nos debilita, porque cuando había ese internacionalismo y había cierta claridad, ¿no? Nos juntábamos más prestando atención a lo que nos unía y no a lo que nos separaba, que es lo que intentó hacer el Foro Social Mundial, ¿no? Unirnos por lo que nos unía y no separarnos por lo que nos separaba, ¿no? Pero son pendientes. Déjame deciros una última cosa para despedirme con esto. El éxito que tuvo Podemos, que ha llegado a tener 6 millones de votos. Y no vivimos como una derrota lo que acaba de ocurrir. Lo que acaba de ocurrir es lógico. Si nos atacan, si todos nosotros tenemos decenas de juicios, ¿no? O sea, nos atacan con el lawfare, nos multan, intentan echarnos de nuestro trabajo, nos persiguen. Pero sabemos que es así, ¿no? Y en América Latina a nuestra gente la matan y por tanto no tenemos derecho a quejarnos por nuestra suerte en Europa, ¿no? Pero somos muy conscientes, ya digo, en esta pelea de que nos atacan porque llegamos a tener 6 millones de votos. Porque Pedro Sánchez ha gobernado con 5.300.000. Es decir, que hemos disputado el poder en este país. ¿Y sabéis por qué llegamos a representar a 6 millones de personas? Esto es la idea con la que quiero despedirme de vosotras y vosotros. Porque partimos de la derrota de la izquierda. Es decir, nosotros asumimos que la izquierda fue derrotada. Eso no significa que ya no sirviera nada, eso no significa... Pero entendimos que el modelo neoliberal derrotó, que Margaret Thatcher le rompió la columna vertebral a los sindicatos, que como dijo Margaret Thatcher, mi gran obra no son las Malvinas, mi gran obra es Tony Blair. Sí. ¿Recordad? Sí. Juan Pablo II mató al Concilio Vaticano II, Ronald Reagan mató al New Deal, Helmut Kohl mató a la socialdemocracia alemana, la Unión Soviética se cayó en el 91, se cayó el muro de Berlín, no fue posible ya ninguna revolución armada, la última después del 91 fracasaron todas, Chávez, la zapatista. Entonces, la asunción de la derrota de la izquierda que habíamos conocido y la obligación de reconstruir una izquierda diferente. Con lo mejor del pasado, pero sin el lastre del pasado. En Bolivia, Gabriel lo sabrá, la complicación de mucha gente para sentirse socialista. ¿Por qué tenemos que alguien que quiere ser emancipador cargar con el fardo de la Unión Soviética? ¿Por qué? ¿Por qué el feminismo, que ha sido el gran olvidado de la izquierda durante el siglo XX, tiene que en el siglo XXI cargar con el fardo de los que despreciaron el feminismo? Por tanto, hay un elemento también de que, igual que hemos dicho que hay que dar entrada a las mujeres, hay que dar entrada a la gente joven. Hay que dar entrada a la gente joven. Y atrevernos a que gente joven se reinvente nuestra tradición. Nuestra tradición es la de la fraternidad, pero que va a tener diferentes contextos. Bueno. Gracias.